Buenas noches. Queridos hermanos, hemos llegado al fin de la Cuaresma y el día de hoy, con este Domingo de Ramos o de la Pasión del Señor, iniciamos la Semana Santa, la Semana Mayor. Se le dice así porque efectivamente es la más importante del año para nosotros los cristianos. Pues en esta semana no solo se recuerda, sino también que se revive el acontecimiento que nos ha dado vida plena, que es la muerte y la resurrección de Jesús. En los evangelios que de ordinariamente se proclaman, escuchamos algunas veces algunos dichos de Jesús. Generalmente Jesús habla y nos da una enseñanza. Otras veces, hablando y dándonos alguna enseñanza, también hace algún milagro. Y algunas otras veces solamente son acontecimientos de la vida de Jesús, dichos, hechos o un milagro patente. Y quisiera preguntarles, en el relato un poco largo del Evangelio del día de hoy, ¿escucharon ustedes que hubo algún milagro patente? A ver, acuérdense del Evangelio que se ha proclamado. En este Evangelio, ¿ustedes escucharon que Jesús hizo algún milagro? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuál? A ver, alguien que me diga. ¿Sí hizo un milagro? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Muy bien. El que Pilato y Herodes se reconciliaron. Fíjense de una manera que a mí me parece genial. Vamos a leer ese pedacito nuevamente, no todo el Evangelio, ese pedacito. Y dice, Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Herodes había escuchado hablar de Jesús y quería presenciar un milagro patente, un milagro que lo sorprendiera, un milagro incluso que lo convenciera de que Jesús es verdadero Dios. No sé, no dice el Evangelio, pero mi mente mal pensada me lleva a quizá creer que Herodes tenía por ahí unas 30 tinajas de agua para que Jesús se las convirtiera en vino. No sé, ¿verdad? No sabemos en realidad qué quería. Pero Herodes quería que Jesús le hiciera un milagro, o mínimo ver que resucitara un muerto, o que le diera la vista a un ciego, o que hiciera que caminara algún cojo. No sabemos qué quería Herodes, pero deseaba ver un milagro patente. Quería algo grande. Y sigue diciendo el Evangelio en esta partecita. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le contestó ni una sola palabra. Y esto, queridos hermanos, me recuerda a aquellas personas que de repente se acercan a un servidor y le dicen, Padre, estoy cansado de pedirle tantas cosas a Dios. Es que no me escucha. Es que Dios parece que se olvidó de mí. Ya no le voy a pedir, es más, ya no sé si de verdad le intereso. A veces, cuando queremos algo, cuando deseamos algo como Herodes, parece que Jesús calla. Parece que Jesús no nos hace caso. Pero aquí yo quisiera darles un tip para que nuestras peticiones de verdad sean escuchadas por Dios. Y son 3 cosas. La primera, que esa petición, que ese deseo de tu corazón sea para mayor gloria de Dios. Segundo, que ese deseo de tu corazón
te vaya a servir para que te salves, para que seas más feliz. Y en tercer lugar, que ese deseo, que esa petición sirva para ayudar a mucha gente. Tres cosas: gloria de Dios, bien propio, pero el bien eterno, la salvación eterna, y el bien de los demás. Si tu petición, si lo que quieres, si lo que le ruegas al Señor no cumple estos tres requisitos, quizá el Señor calle como cayó con Herodes. Pero no tengas pendiente. El Señor conoce los deseos de nuestros corazones. El Señor bien sabe lo que nos hace falta, y eso lo dijo en otro evangelio. El Señor es Dios y es nuestro Padre, y sabe lo que nos hace falta antes que se lo pidamos. No te preocupes, el Señor sabe en realidad lo que necesita tu corazón, como supo hoy lo que necesitaba en realidad Herodes. Y sigue diciendo el evangelio que aquel mismo día, después de que Jesús estuvo con Herodes, lo remitió a Pilato. Es decir, Jesús estuvo con dos, con Pilato y con Herodes. Dos enemigos. Los dos eran políticos. Sabrá Dios por qué eran enemigos. Uno era gobernador de Galilea, Herodes, y el otro gobernador de Judea. En Judea estaba la capital de Israel, Jerusalén. No dice el evangelio por qué eran enemigos, pero también podríamos pensar que quizá por el hueso. Quizá Herodes también quería estar allí en Judea. Eran enemigos, no se podían ver. Es más, quizás se buscaban la muerte el uno del otro. Pero Jesús estuvo con los dos. Jesús estuvo con Herodes y estuvo con Pilato. Y una vez que uno y otro se han encontrado con Jesús, se reconcilian. Sigue diciendo el evangelio: aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. El Señor no desoyó el corazón de Herodes. Herodes quería un milagro palpable, patente, y el Señor le hizo caso, haciendo que ese mismo día se acabara el resentimiento, el odio, el rencor, la angustia que reinaba en el corazón de Herodes, para que reinara la amistad, porque la amistad proviene, la verdadera amistad proviene del amor de Dios. Y los auténticos amigos se procuran el bien. Los amigos verdaderos buscan tu salvación. Los amigos auténticos quieren lo mejor para ti y no te hunden más, como aquel que te invita a que te eches un toquecito de marihuana o de cristal, como aquel que te invita a pintearte la escuela, como aquel que te invita a no llegar temprano a casa. Esos no son amigos. Herodes y Pilato comenzaron a ser amigos, amigos auténticos que se procuraban el bien, y Jesús lo logró. ¿Quieres tener un verdadero amigo? Nos dice el libro del Eclesiástico que solo los que temen al Señor encontrarán un amigo auténtico. Dice ese libro del Antiguo Testamento: quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. Y solo los que buscan al Señor, solo los que temen al Señor podrán encontrar este tesoro. Herodes y Pilato se encontraron con Jesús y Jesús les cambia el corazón, les quita los resentimientos. Yo te quisiera invitar a que pienses en este día en esas personas con las cuales tú tienes alguna diferencia,
Y no pienses fuera de casa, piensa en los que están dentro, papá, mamá, hermanos, esposo, esposa. Quizá con ellos tienes algún recelo. Quizá no los puedas ver. Quizá no les puedas hablar como le hablas a los amigos. Y te pido que hoy se los pongas en las manos de Jesús. Porque no podemos dejar pasar esta Semana Santa sin amor. No podemos dejar pasar esta Semana Santa sin un fruto. Y si Pilato y Herodes en este asunto de crucificar a Jesús tuvieron fruto, que fue su amistad, tú y yo también necesitamos dar fruto en el amor de Dios. Que la Santísima Virgen María nos asista, nos ayude y nos libre de todo mal. Que así sea. Nos ponemos de pie.